Bienvenidos de nuevo a esta tercera tutoría de la asignatura Teología 1. El tema, como podéis ver, es la revelación de Dios en la historia. Es un tema precioso del que ya hablamos en las tutorías anteriores y que podéis seguir pues, a través de la Biblia. Ahora os lo volveremos a recordar. La revelación de Dios en la historia, sencillamente, es cómo Dios Padre se comunica con el hombre mediante acciones y mediante su palabra. La primera acción que todos vemos de Dios es la creación del mundo. En esta acción vamos experimentando, en nuestro caso a través de la historia sagrada y también en la experiencia personal, la comunicación, que es un diálogo amoroso de Dios con las personas. En las etapas de la revelación se recogen, como también vimos en los temas anteriores, la promesa de un Salvador. Esto viene a raíz de la caída que el Génesis refleja con el episodio de Adán y Eva cuando no son fieles al mandato que Dios les ha dado y bueno, pues de alguna manera le traicionan. Otra etapa de la revelación en la que Dios se da y el hombre responde es la de Noé. Noé dialoga con Dios, es avisado de una conducta y avisado de evitar unos males. No vamos a entretenernos porque, como acabo de decir, ya se dio. Tenemos otra gran etapa preciosa que es la de Abraham y los patriarcas. Los patriarcas Jacob, Isaías, todos ellos mantienen un diálogo con Dios y van respondiendo, moviéndose en su vida cotidiana por este diálogo del que Dios les hace partícipes. También recordaréis a Moisés, que tiene como cometido sacar al pueblo israelita de Egipto, donde estaban esclavos y sobre todo pues estaba perdiendo la profesión de fe a un único Dios. Los egipcios tenían muchos dioses y peligraba perder esta vida de fe. Y por último tenemos a los profetas. Los profetas, que ha habido profetas mayores y menores, ha habido bastantes, también ha habido grandes mujeres como Rebeca, Judith, Noemí en la Biblia, que han respondido a una llamada de Dios. Dios les ha llamado y les ha dado una misión. Su misión consistía, en cuanto a ellos, cambiar de vida, dedicarse a esta misión para la que han sido llamados, y en cuanto a las personas a las que se dirigían, les denuncian algunas conductas que les alejan de Dios, pero siempre la tónica de los profetas y de las grandes mujeres es que anuncian la esperanza en un Salvador, en un Mesías. Entonces, dentro de la etapa de la revelación hay una línea constante que no se pierde y que podéis leer a lo largo de los libros sagrados, en lo que es la Biblia, y esta esperanza que no se pierde es el anuncio de que vendrá un Salvador, un Mesías. Una parte del pueblo pensaba que el Mesías iba a venir pues, para liberarlos de los dominios. El pueblo de Israel tuvo bastantes pueblos que le dominaron a lo largo de su historia. En la época de Jesús, el pueblo que dominaba era el pueblo romano. Había una gran expectación en Israel porque la profecía de Isaías se cumplía el tiempo en el que el Mesías iba a venir y iba a nacer de una virgen. Y como digo, había una gran expectación. El episodio de la Anunciación, que nos ha llegado hasta nosotros de una manera preciosa, sobre todo guiado por la fe del pueblo, a través de las imágenes, de las esculturas, de los cantos, de la transmisión de padres a hijos, es que el ángel Gabriel, enviado de Dios, visita a una virgen en Nazaret y le dice que ha sido elegida para ser madre de Dios. Esto responde a la profecía. La profecía decía: sabed que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así nace el Mesías, sujetándose a la ley, nace de mujer, no viene con ningún hecho extraordinario y se cumplió lo anunciado por los profetas. Esta es la etapa culmen de la revelación. Dios se había dado a conocer a través
de los primeros padres, de Noé, de los patriarcas, de los profetas, y finalmente lo hace con su Hijo unigénito, con Cristo. Previo a la vida pública de Jesús hay un personaje digno de conocer con todo detalle, le llaman el precursor, y también es Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene como misión anunciar que el Mesías ha llegado, que tienen que cambiar de vida para enterarse del mensaje que el Mesías les va a dar, y anuncia por tanto una llamada a la conversión. El precursor es hijo de Zacarías y de Isabel. En los apuntes de este tema tenéis más ampliamente todo. Y Juan, en esa llamada a la conversión, utiliza un símbolo que todo el pueblo de Israel lo tenía como uno de los signos que simbolizan la purificación, que es el agua. El agua era apreciada, significaba riqueza, significaba purificación. Y Juan presenta a Cristo como alguien totalmente distinto al resto de los profetas, al resto de los patriarcas, y como nadie lo había presentado. Le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos lo esperaban como un Salvador, y Juan lo presenta como alguien con un poder distinto, que no está sujeto a ningún mercado, que no está sujeto a ningún tipo de poder, que es el de perdonar los pecados, es decir, de restaurar el espíritu del ser humano cuando su conducta se ha alejado de Dios y ha hecho daño a los hombres, a las personas. Esta esperanza es lo que nadie había encontrado de esta forma hasta este momento. ¿Quién es Jesús? Los profetas lo anunciaban como Mesías, el ungido de Dios, el esperado, el Salvador. Y de esta forma, pues los creyentes y los que conservaban la fe y esperaban el cumplimiento de la profecía, así lo reciben. Pero Cristo se presenta como alguien más, se presenta como Hijo de Dios. En la sinagoga de Cafarnaún, él dice: hoy se cumple lo que dice el profeta, que viene a decir, que con otras palabras, yo soy Dios. Es también el Maestro, es como lo conocen sus discípulos, y es que en el nombre de Jesús hay dos misiones importantes que se identifican: la identidad y la misión, la identidad como Hijo de Dios y la misión como Redentor, como Salvador. Por tanto, con Cristo es la revelación en la que nos presenta a Dios como Padre de todos. Ya se han roto las distancias entre las personas y Dios. Él ofrece un diálogo de llamar a Dios Padre, un diálogo de conversión permanente, un diálogo en el que Él siempre tiende la mano, y es la alianza que tiene un proyecto que es la unión. En la unión se vive ya en este mundo y nos lleva pues, a esa unión definitiva en la vida eterna. ¿Qué ocurre para que cuando Cristo deja este mundo sigan con la misma energía con la que Él anunció esta presencia del Padre? Pues ocurre algo que en la historia nunca se había dado. Cristo ya les anuncia que vendrá sobre ellos el Espíritu de Dios y su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Él dice: os enviaré al Paráclito. El Paráclito es el que os asistirá, os cuidará, os iluminará. Dice: os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y le recomienda a los discípulos que oren. Bueno, pues este acontecimiento en el que los discípulos, siendo fieles a esa recomendación de Cristo, a ese mandato, y unidos junto con la Virgen, tiene lugar el día de Pentecostés. Es un acontecimiento a partir del cual los apóstoles, los discípulos de Cristo, salen a la vida pública, a decir: somos seguidores de Jesús, el Nazareno, y anunciamos un mensaje suyo que es de vida, de conversión y de salvación para todos. En él no hay acepción de personas. Significó, por tanto, el anuncio del Evangelio por todo el mundo. En la recomendación en este tema 3, que ya sabéis que la tutoría virtual es muy breve, es que os leéis los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles.
este último en especial, y también cualquiera de los evangelios, de Mateo, de Lucas, de Juan o de Marcos. Os recomiendo pues que saquéis un ratico de tiempo y encontraréis algo bello e impresionante. Gracias a todos.